Cuando estaba en la universidad, estudiaba en Arizona State y siempre que podía, manejaba de regreso a San Diego para ver a mi familia y amigos. Era un viaje de unas 5 horas y media, pero a veces me daba tanta nostalgia que manejaba de ida el viernes y ya estaba de vuelta el domingo por la noche. El punto es que pasaba mucho tiempo manejando de noche. Una semana, mi madre me llamó con noticias muy malas. Mi abuelo estaba muy enfermo, tanto que tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital. Me preguntó si podía viajar a San Diego para verlo, con la fuerte implicación de que podría ser mi última oportunidad de despedirme. La llamada llegó alrededor de las 11:30 de la noche, así que rápidamente hice mi maleta, le avisé a mi compañero de cuarto a dónde iba y cuánto tiempo estaría afuera, y salí a la carretera para manejar toda la noche hasta casa. Unas horas después, estaba manejando por un tramo seco y polvoriento de Nevada, cuando decidí detenerme en una de mis paradas habituales. Para que quede claro, faltaba más o menos una hora para cruzar la frontera con California. Siempre paraba en ese lugar porque tenía un pequeño ritual antes de entrar a mi estado natal. Como solía manejar de noche, en ese entonces portaba un arma. Tenía mi permiso extendido, lo que significaba que podía llevarlo en varios estados, excepto en California. Así que, siempre que paraba ahí, desarmaba y guardaba mi pistola para cumplir con la ley. Estacioné mi coche, seguí mi rutina para desarmar mi arma y guardarla en la cajuela. Y cuando terminé, me bajé para ir al baño y comprar un café antes de seguir con el viaje. Lo que no sabía era que alguien se había acercado sigilosamente a mi coche y estaba escondido en el lado del copiloto. Y en cuanto pasé junto a él, me agarró por detrás. Solté el grito más fuerte y desgarrador que pude, tratando de alertar a alguien, aunque en realidad no había nadie a mi alrededor para ayudarme. Hice todo lo posible por zafarme. Me retorcí, me sacudí, intenté darle una patada hacia atrás. El tipo se anticipó y me levantó del suelo. Fue en ese momento que sentí el verdadero terror. Ya no podía hacer nada. No podía darle patadas, no podía empujarlo. Me tenía atrapado. Intenté soltarme de su agarre, pero lo único que logré fue que me doblara hacia adelante mientras seguía aferrado a mí por la espalda. No sé cuánto tiempo estuve gritando y luchando, pero entonces escuché el sonido de llantas derrapando en el pavimento, y mi miedo se multiplicó por 1000. Mi primer pensamiento fue: tiene un cómplice, me van a meter en la parte trasera de la camioneta y jamás volverán a verme. Pero en realidad era un coche lleno de adolescentes, era un Toyota Corolla, y Dios sabe qué hacían esos chicos en la gasolinera tan tarde en la noche. Pero agradezco con todo mi corazón que estuvieran ahí, porque creo que me salvaron la vida. Los adolescentes saltaron del coche y corrieron hacia nosotros, y en cuanto el hombre vio que no estaba solo, salió huyendo. Dos de los chicos corrieron tras él, hacia el desierto detrás de la gasolinera, mientras que el conductor y otro chico se quedaron conmigo para asegurarse de que estaba bien. Esperaron conmigo hasta que llegó la policía, e incluso me trajeron un café y me ofrecieron un cigarro. Yo ni siquiera fumo, pero en ese momento sentí que lo necesitaba para calmarme. Por años, cada aniversario de aquella noche, solía mandarles mensajes de agradecimiento a esos chicos. Si no hubiera perdido el teléfono con sus contactos, lo seguiría haciendo, porque aunque ellos decidieron ser héroes, hay muchas personas en el mundo que simplemente habrían ignorado lo que estaba sucediendo. Mucha gente, si hubiera llegado a esa gasolinera y hubiera visto lo que estaba ocurriendo, habría mirado hacia otro lado, habrían pretendido que no vieron nada. Pero gracias al cielo, no fue ese tipo de personas las que aparecieron cuando más lo necesitaba. Crecí en un pequeño pueblo al norte de España, en la provincia de Asturias, y cuando digo pequeño, realmente era diminuto.
Contando las dos granjas con sus enormes casas de piedra, el pueblo solo tenía 5 hogares, una pequeña tienda que también servía como cafetería y un bar. Eso era todo. En el límite del pueblo había una parada de autobús que era mi única conexión con el mundo exterior durante los primeros 17 años de mi vida. Y el problema no era solo mío. Todos los chicos de las aldeas cercanas vivían igual. No había nada que hacer. Y el único bus que nos sacaba de ahí era notoriamente impuntual. Por eso, cuando cumplí los 17 años, tener un coche se convirtió en mi obsesión. Era mi pasaporte a la libertad. Con un coche, podía ir a donde quisiera, cuando quisiera. Podía salir del pueblo durante días si lo deseaba. Solo necesitaba algo de dinero para la gasolina. Trabajé sin descanso durante meses, ahorrando cada céntimo para comprar un pequeño coche de segunda mano que había visto en los clasificados del periódico local. En mi cumpleaños, mi padre me sorprendió con una noticia. Ya había pagado la mitad del coche por adelantado. Solo tenía que poner el resto y sería completamente mío. Mis amigos estaban casi emocionados como yo, porque sabían que también se beneficiarían de mi movilidad. En cuanto tuvimos el coche, hicimos nuestro primer viaje hasta Gijón. Pasamos el día comiendo pizza y tratando, sin éxito, de que nos sirvieran cervezas en algunos bares. Pero pronto, Gijón nos pareció demasiado fácil. Queríamos un reto, un destino que realmente nos hiciera sentir que estábamos viviendo una aventura, un lugar donde ninguno de nosotros hubiera estado antes. Y así nació la idea: hay que ir a Madrid. Para nosotros, Madrid no solo era la capital del país, era el centro del universo. Planeamos el viaje durante meses, ahorrando dinero y organizando cada detalle. Decidimos dividir la ruta en 2 tramos: 5 horas hasta Valladolid, donde pasaríamos la noche en un hotel barato. Al día siguiente, otras 5 horas hasta Madrid. Cuando llegó el día, cargamos el coche con mochilas, comida y bebidas energéticas. La emoción era palpable. Íbamos a vivir el viaje de nuestras vidas, o al menos eso creímos. La primera parte del viaje fue fácil. Llegamos a Valladolid sin problemas y nos dirigimos hacia el hotel donde, supuestamente, teníamos reservadas nuestras habitaciones. Pero entonces, cometimos nuestro primer gran error. No habíamos reservado nada. Nos habíamos confiado pensando que podríamos llegar y conseguir una habitación sin problemas. Pero cuando hablamos con la recepcionista, nos dijo con una sonrisa educada: lo siento, chicos, estamos completamente llenos. Intentamos buscar otro sitio, pero todo estaba ocupado. Después de más de una hora conduciendo por la ciudad, nos dimos cuenta de que no había lugar para nosotros esa noche. Y así fue como terminamos durmiendo en el auto, en el aparcamiento de una gasolinera a las afueras de la ciudad. No sé cuánto tiempo pasó antes de que algo me despertara. Un golpecito en el hombro. Era Gabriel, uno de mis amigos. Necesitaba ir al baño. Dado que el coche era un 3 puertas, tuve que salir para que pudiera bajarse. Estaba agotado, pero abrí la puerta y lo dejé salir. Me quedé sentado en el asiento del conductor, observando cómo se alejaba hacia los arbustos cercanos. El aire nocturno era frío y todo estaba en silencio, hasta que escuché el crujir de las ramas. Miré hacia los arbustos, justo a tiempo para ver a Gabriel salir corriendo como alma que lleva el diablo. ¡Arranca el auto! ¡Arranca el auto! ¡Vámonos ya!, gritó, prácticamente empujándome para entrar de nuevo. Su reacción despertó a los demás. Comenzaron a preguntarle qué es lo que estaba pasando. Pero Gabriel no respondía, solo repetía: ¡arranca! ¡Arranca! Y entonces lo vi. Desde los arbustos salió una figura. Era un hombre. No podía distinguir su rostro bajo la luz anaranjada de la farola, pero su postura, su manera de caminar a paso rápido hacia nosotros,
Todo en él me hizo sentir pánico puro. Sin pensarlo dos veces, giré la llave en un encendido y pisé el acelerador. Salimos disparados hacia la carretera. ¿Qué demonios había pasado?, preguntó Álvaro, otro de mis amigos. Gabriel estaba temblando. Su voz se quebró cuando respondió: creo que acabo de ver un asesinato. Mientras conducía, Gabriel nos contó lo que había visto. Había entrado en los arbustos y escuchó ruidos extraños, como golpes sordos. Se acercó un poco y vio un hombre de rodillas sobre otro, dándole puñetazos en el pecho, pero con un cuchillo en la mano. No eran golpes, lo estaba apuñalando. Gabriel hizo un ruido sin querer y el asesino lo vio. Fue entonces cuando salió corriendo de regreso hacia el coche. En ese momento, miré el retrovisor y sentí un escalofrío aterrador. Unos faros venían detrás de nosotros y rápido. El coche nos embistió con fuerza. El auto entero tembló mientras gritábamos de miedo. Intenté mantener el control, pero el coche nos golpeó otra vez, y esta vez en un ángulo que nos hizo que perdiéramos el equilibrio. Salimos del asfalto, chocamos contra una barrera metálica y dimos varias vueltas antes de quedar detenidos. Por un momento, pensé que estaba muerto, pero era el coche que había caído sobre sus ruedas. Seguíamos vivos. El asesino había desaparecido. Días después, la policía encontró pruebas de un crimen en la gasolinera. No había cuerpo, pero había mucha sangre. Semanas después, nos enteramos de la verdad. El asesino era un empresario que había matado a su socio y estaba intentando deshacerse del cadáver. Lo peor fue descubrir que Gabriel se había equivocado sobre lo que vio. No era el pecho lo que el asesino apuñalaba, era su rostro. Estaba desfigurándolo para que nadie pudiera identificarlo. Esa noche, estuvimos demasiado cerca de la muerte. Hoy en día, mis amigos y yo llevamos vidas normales, pero cada vez que nos reunimos en un bar, inevitablemente, volvemos a hablar de esa noche, porque hubo un hombre que nunca volvió a casa, y casi nosotros tampoco. Cuando tenía poco más de 20 años, mi mejor amiga y yo pasamos por una fase en la que hacíamos viajes por carretera casi cada fin de semana. En una ocasión, planeamos ir un viaje desde Monterrey hasta la Ciudad de México, con algunas paradas en el camino. El primer día, llevábamos unas 4 horas de viaje por la carretera federal 57, acercándonos a San Luis Potosí. Eran alrededor de las 8 de la noche, cuando paramos en una gasolinera en un tramo solitario de la autopista para cargar combustible. Mientras llenaba el tanque, me fijé en 2 chicas en la otra bomba de gasolina. Parecían tener más o menos nuestra edad, como si ellas también estuvieran en un viaje por carretera. Pero justo detrás de ellas, en la otra bomba, había un hombre. Parecía tener entre 35 y 40 años. Las chicas no podían verlo, pero él no dejaba de observarlas fijamente, con una expresión completamente vacía. Sus ojos se movían de una a la otra, analizándolas mientras llenaban el tanque de su coche. Eso era realmente inquietante. Después de un rato, el tipo volvió a ocuparse de su propio vehículo. Pensé que tal vez solo era un tipo raro y no le di más importancia. Entré a la tienda de la gasolinera para comprar algunos snacks para nuestra conducción nocturna hacia Querétaro. Pero cuando salí de la tienda, las chicas justo estaban saliendo en su coche, y entonces miré alrededor, buscando el tipo de la camioneta. Ahí estaba, mirando el auto de las chicas otra vez. Y, en un movimiento tan repentino y lleno de malas intenciones que me puso los pelos de punta, saltó a su camioneta y arrancó a toda velocidad en la misma dirección que ellas.
Fue en ese momento cuando pensé, no, si esto estuviera pasando a nosotros, me gustaría que alguien nos cubriera la espalda. Así que, sin pensarlo mucho, decidí seguirlos. A los pocos minutos de alcanzarlos, vi lo que estaba sucediendo. El sujeto iba pegado al parachoques trasero de las chicas, encendiendo y apagando sus luces altas, como si estuviera tratando de que se detuvieran. Cada tanto, aceleraba y se ponía a la par de ellas, inclinándose hacia el asiento del pasajero para gritarles algo. De repente, el auto de las chicas empezó a detenerse. No, 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 no hagan eso, pensé. Pero entonces, algo extraño pasó. El hombre no se detuvo con ellas, simplemente aceleró y siguió adelante. Tal vez se dio cuenta de que yo lo estaba siguiendo y que ya no estaba solo con las chicas. Mi amiga y yo también nos detuvimos detrás de ellas, con las luces intermitentes encendidas, y salimos del auto para ver si estaban bien. Y no, no estaban bien, estaban temblando. Nos contaron que el hombre les había gritado que era un agente federal y que si no se detenían, las llevaría a la cárcel. No parecía en absoluto un policía, pero su amenaza fue lo suficientemente convincente como para hacerlas parar en plena carretera oscura. Si no hubiéramos estado detrás de ellas, no quiero ni imaginar lo que podría haber pasado esa noche. Creo que el hecho de que el hombre huyera, en cuanto notó que las chicas no estaban solas, lo dice todo. Sabía que su farsa de ser policía no aguantaría un segundo bajo el escrutinio. Pero entonces, si realmente hubiera sido policía, ¿por qué huir? La única respuesta posible que no fue planeado mantener la mentira por mucho tiempo. Si las chicas hubieran estado solas, Dios sabe qué les habría hecho. Les dijimos que podían seguirnos hasta la siguiente gasolinera o hasta algún lugar seguro donde pudieran contactar a la policía y reportar el incidente. Agradecidas, aceptaron nuestra oferta y un poco más adelante nos despedimos con un fuerte abrazo. Esa noche me hizo reflexionar seriamente sobre lo vulnerables que éramos mi amiga y yo. Esta vez le había pasado a alguien más, pero ¿cuánto tiempo pasaría hasta que nos tocara a nosotros? Después de aquello, dejamos de conducir de noche tanto como pudimos. Siempre había sido más conveniente viajar en la oscuridad porque el tráfico era menor. Pero después de esa experiencia, dejamos de hacerlo. Porque la verdad es que hay algo raro en la oscuridad que hace que los depredadores se sientan más cómodos siendo depredadores. También hay un punto más profundo en todo esto, y es algo que siempre me va a asustar. Las mujeres pueden tomar las precauciones del mundo, pueden hacer marchas y protestas para recuperar la noche, pero incluso pueden llevar un arma si eso las hace sentir seguras. Pero nunca pueden evitar que algunas personas tengan la intención de hacerles daño. Algunos nacen con esa maldad, otros se convierten en eso. Pero cuando realmente quieren causar dolor o miseria, a veces no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Si te ha gustado este video, te invito a regalarme un like y suscribirte. También puedes dejarme un comentario. Esto me ayudaría mucho a mejorar mis próximos videos. Por otra parte, te invito a revisar mis últimos videos subidos. Puede que sean de tu interés. Un saludo y hasta pronto.